Bueno, pues vamos a terminar nuestro tema 5 de variación de funciones y vamos a continuar con el ejemplo en el que nos habíamos quedado. El viernes pasado habíamos comenzado a analizar lo que es la concavidad y en general lo que son ya los puntos críticos, los de inflexión, los extremos. Y habíamos comentado que podemos encontrar puntos críticos que son estables, donde la derivada es igual a cero, o bien puntos críticos en los que la derivada como tal no existe. Entonces, vamos a terminar con el ejemplo que estamos trabajando en este caso. Nos habíamos quedado en la función g de x igual a e a la x, raíz cúbica de x. Obtuvimos su derivada y aquí nos dimos cuenta que hay un valor crítico en x igual a 0. ¿Por qué? Pues porque es el lugar donde la derivada no está presente, no existe la derivada. A pesar de que en x igual a 0 la función sí está definida, porque podemos evaluar la raíz cúbica de 0 y e a la 0 pues es 1, en la derivada no está presente. Entonces aquí tenemos una situación en la cual debemos tomar en cuenta este valor x igual a 0 como valor crítico. Ahora, aquí no podemos decir si es un máximo, si es un mínimo, si es un punto de inflexión, debido a la situación de que la derivada no está definida en este caso. Entonces, vamos a caracterizar ese valor crítico de acuerdo a cómo veamos el comportamiento de la función. Y bueno, primero lo que vamos a hacer entonces es establecer lo que es los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función para saber si existen más valores críticos. Y entonces, para ello, pues vamos a igualar, no evaluar. Vamos a igualar la derivada en 0. Y entonces, pues vamos a resolver una ecuación, encontrar los valores donde esa derivada se vuelve 0. Entonces, tengo que esta tendría que ser igual a 0. Y bueno, aquí nada más una cuestión rápida. Aquí directamente no es conveniente que tratemos de despejar con la suma. Siempre cuando tengan fracciones, hagan uniforme el denominador. Busquen el denominador común. Entonces, en este caso, nuestro denominador común viene siendo 3 por la raíz cúbica de x cuadrada. Entonces, vamos a tomar el denominador común para que podamos saber en qué valores esta derivada se anula, para saber si hay valores críticos estables. Entonces, para tomar el denominador común, pues voy a multiplicar por raíz cúbica de x cuadrada y a dividir entre este mismo valor. Ok,
que es precisamente el denominador común que tenemos por acá. Bueno, el denominador de la fracción, de hecho. Entonces, nada más es el denominador común lo que tenemos aquí. Y ya que tenemos esos denominadores completamente uniformizados. Bueno, a ver, entonces aquí vamos a dejar todo igualado a 0. Y nada más simplificando un poco. Aquí pues el denominador común es 3 por la raíz cúbica de x cuadrada. Y de este lado nos queda e a la x más e a la x. Y el producto de estas raíces cúbicas, pues la primera es x a la 1/3 y la segunda es x a la 2/3. Entonces, al ser la misma base y estarse multiplicando por leyes de exponentes, pues esto nos queda como x. X por e a la x. Y entonces, cierto, me faltó el 3. El coeficiente 3, este de aquí en medio. Y entonces esto tiene que estar igualado a 0. Bueno, ahora, es una fracción. La única forma en la cual una fracción esté igualada a 0 es que el numerador sea 0. Entonces, ese es lo primero que hay que tomar en cuenta. Que aquí el numerador tiene que ser igual a 0 para que la fracción sea 0. Ahora, ¿qué pasó, Rafael? No hubo ninguna... No hubo ninguna factorización. Es nada más el producto de las dos raíces. Esta por esta y por leyes de exponentes. Por eso nos quedó x. Por denominador común. Multiplicando y dividiendo por el denominador común para que pues, los dos tengan el mismo de aquí abajo. Ni nada. A ver, entonces aquí en esta última ecuación, pues tenemos una función exponencial que recordemos esa no puede ser 0. Puedo factorizar de aquí la función exponencial. Y entonces, como la exponencial no puede ser 0, eso quiere decir que en 1 más 3x sí puede ser 0 y por lo tanto x tendría que ser igual a menos 1/3. Así. X tendría que ser igual a menos 1/3. En consecuencia, tenemos un valor estable en un menos 1/3. Vamos a analizar el crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Cuáles son sus intervalos de crecimiento y decrecimiento? Para saber si este punto estable, si este valor estable es un máximo, es un mínimo o es un punto de inflexión. Es un valor donde existe un punto de inflexión. Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente, y son escenarios que debemos tomar en cuenta
cuando tenemos valores estables y cuando tenemos valores donde la derivada no existe. Entonces, nada más que me indiquen que cuando le pueda mover, pues vemos esa situación. Pues de aquí. El producto de dos números iguales a 0, pues o uno es 0 o el otro es 0. Nada. A ver. Entonces aquí vamos a tomar en cuenta el criterio de la primera derivada para saber si aquí tenemos un máximo o un mínimo o es un valor de inflexión. Ahora, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Primero, voy a tomar aquí el valor estable, suponiendo que justo en este lugar tenemos un valor estable. Esto va a ser un mínimo si encontramos que antes de él la función decrece y después de él la función crece. Vamos a tomar que es un valor estable máximo si la función crece y después decrece. Y por último, podemos tener dos casos en los cuales el valor estable debería ser de inflexión. Imaginen que en este intervalo nos devuelve que decrece, pero que sigue decreciendo. Justamente aquí es donde tendríamos el valor de inflexión, porque aquí la función sería cóncava hacia arriba, un tazón en posición normal, y aquí sería cóncava hacia abajo, un tazón en posición invertida. Podemos tener el caso en el cual crece a ambos lados de este valor crítico. Aquí tendríamos que la función es cóncava hacia arriba y acá tendríamos que la función es cóncava hacia abajo. Dense cuenta que aquí tendríamos lo que son los puntos de inflexión, tanto aquí como acá. Dense cuenta que aquí en estos dos casos donde tenemos el punto de inflexión, la función va decreciendo o va creciendo y atraviesa ese valor. Es decir, no vamos a tener por ahí una interrupción donde la función cambia de crecimiento a lo contrario, al decrecimiento. Entonces, si encontramos que el intervalo de crecimiento o decrecimiento incluye el valor de menos un tercio, significa que tenemos un valor donde hay punto de inflexión. Si encontramos que el cambio, que la función crece y después decrece a ambos lados de
de este valor estable, pues tendríamos un máximo. O si sucede lo mismo para el mínimo, bueno, no lo mismo, el caso contrario, si va decreciendo o va creciendo, entonces ahí tendríamos un mínimo, ¿sí? Entonces, con el criterio de la primera derivada, así es como podemos establecer si un valor estable o incluso un valor donde no haya existencia de la derivada, podemos determinar si se trata de un mínimo, de un máximo o de un valor de inflexión. Entonces, con base en eso, voy a tomar la derivada y vamos a analizar en qué momentos es mayor a cero y en qué momentos es menor a cero, para saber cuál sería la naturaleza de este valor estable. A ver, nada más. Voy a copiar esta. Y entonces vamos a ver en qué momentos este es mayor a cero. Ahora, aquí nada más voy a factorizar otra vez el e a la x. Y entonces, aquí tengo el producto de tres funciones que son mayores a cero. E a la x es una, 1 más 3x es la otra, y el otro pues es el recíproco de 3 raíz cúbica de x cuadrada. Bueno. Sí se puede, pero de hecho no va a ser necesario. De hecho es más simple que eso. De hecho eso es más simple. Esto es más simple. ¿Por qué? Queremos saber si esto es mayor a cero. Eso quiere decir que tendríamos que evaluar qué pasa, en qué momentos esta función es mayor a cero, en qué momentos esta es mayor a cero y en qué momentos esta es mayor a cero. Bueno, para empezar, e a la x siempre es mayor a cero, porque es una función exponencial y pues resulta que cuando evaluemos una función exponencial siempre nos da positivo. Segundo, 3 es una constante que es positiva, entonces ahí no hay más que decir. Pero aquí el radical siempre va a ser mayor a 0. ¿Por qué? Pues porque tengo el x cuadrada. Si x cuadrada es evaluada con cualquier número, siempre les va a dar un valor positivo. Y la raíz cúbica de un valor positivo, pues siempre va a ser positivo. En consecuencia, 1 más 3x mayor a 0 es la única desigualdad que debemos evaluar y por lo tanto, en este caso x mayor a menos un tercio es el intervalo donde hay crecimiento en la función. Como la función está definida en todo el conjunto de los números reales, porque recuerden que la función original es e a la x raíz cúbica de x.
Aquí tenemos que el dominio de G pues son todos los números reales. Es decir, la función está definida en todo este conjunto numérico. Y como encontramos aquí que hay crecimiento de la función a partir de x mayor a menos un tercio, entonces ya podemos establecer que nuestro dominio real, aquí voy a tener a menos un tercio, y entonces de este lado crece, y de este lado decrece. Y listo, pues ya sabemos qué tipo de valor crítico existe en menos un tercio. ¿Qué tipo de valor crítico es? Sí, Aldo. Es un mínimo. Exactamente, donde no existe la derivada en x igual a 0 sería un punto de inflexión porque ese se encontraría por acá. Aquí tendríamos, digámoslo así, que ahí se encontraría 0 y pues observamos que el crecimiento de esta función engloba a ese valor 0. De esta manera, entonces tenemos que este valor crítico es un mínimo y de este lado es un valor de inflexión. Ahora aquí ese valor de inflexión es un tanto curioso porque se trata de un lugar donde parece que la función es vertical, aunque en realidad no lo sea. Es justamente ese lugar donde la función toma así como un camino vertical y después sigue creciendo. De hecho, si nos vamos al criterio de la segunda derivada, es decir, que calculemos la segunda derivada para saber dónde se encuentra, dónde hay concavidad hacia arriba y dónde hay concavidad hacia abajo, pues encontraríamos incluso un punto más de inflexión, que es lo que vamos a realizar a continuación. Vamos a calcular la derivada, la segunda derivada, y vamos a encontrar si hay más puntos de inflexión. Aquí nada más les recuerdo una cuestión importante. El valor que encontramos la sesión anterior y que retomé aquí al inicio nos dice que en x igual a 0 hay un valor crítico. No habíamos dicho qué tipo de valor crítico se trata. Solo sabemos que hay un valor crítico ahí. Bueno. Acá lo encontramos precisamente porque ese valor crítico encontramos su naturaleza, porque el valor crítico está contenido en el intervalo donde la función crece. Y como después de este valor no hay ni crecimiento, no hay decrecimiento directamente porque tenemos un intervalo donde la función decrece, aquí crecería y acá pues no decrece. Entonces, al estar contenido dentro de un intervalo de crecimiento, encontramos que es un valor donde hay punto de inflexión, ¿sí? De inicio no sabíamos qué había ahí, si era máximo, si era mínimo o si era un valor de inflexión. ¿Qué pasó, Ángel? Porque es este caso. Tenemos que el valor de inflexión se encuentra en un intervalo donde la función siempre está creciendo. No hay un lugar aquí donde la función cambia de crecimiento. Si hubiésemos encontrado ese valor, significa que donde no existe la derivada,
es un mínimo, digo, es un mínimo, es un máximo, hubiese sido un máximo, porque la función vendría creciendo, llega al valor donde la derivada no está definida y después decrece, entonces significa que hay un máximo. Pero como lo encontramos directamente en este caso donde la función está creciendo constantemente, pues quiere decir que ahí hay un valor de inflexión. Los máximos y mínimos siempre son la frontera entre el crecimiento y el decrecimiento. Por eso es que determinamos que ahí hay un valor de inflexión, porque no es frontera precisamente de esas dos características. Ni nada. Pues entonces vamos a calcular la segunda derivada para encontrar el resto de valores críticos. Entonces voy a poner aquí esta derivada. Y aquí, para no complicarnos mucho al calcular la segunda derivada, porque recordemos que las segundas derivadas involucran a la primera, siempre es la derivada de la primera derivada. Y en el caso de las raíces se vuelve un poquito más complicado. Entonces, esta derivada la voy a expresar así: 1/3 de e a la x por x a la menos 2/3. La voy a dejar en términos de exponente. Para que así podamos simplificar más rápido los términos. Entonces, a ver, segunda derivada. Aquí tengo el producto de dos funciones. Entonces es la primera por la derivada de la segunda. Exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Más la segunda por la derivada de la primera. Más primera por derivada de la segunda. Otra vez, exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Ay, esa no es E. Más la segunda por la derivada de la primera. Que pues se va a quedar igual. A ver, nada más déjenme revisar si no se me pasó algo. No, creo que está todo bien. Vale. A ver, entonces aquí nada más vamos a reducir rápidamente algunas expresiones. Bueno, pero antes. Aquí el producto de estas dos nos queda menos 2/9 de e a la x por x a la menos 5/3.
más este sería 1/3 de e a la x por x a la menos 2/3. Este término pues también sería 1/3. Este término y este término se pueden simplificar porque los dos son 1/3 de e a la x por x a la menos 2/3. Entonces aquí en lugar de 1 sería 2/3. La suma de este y este es 2/3 de e a la x por x a la menos 2/3 más e a la x por x a la 1/3. Bueno, entonces esta es nuestra segunda derivada y debemos tomarla entonces para encontrar lo que es los puntos de inflexión. Entonces, vamos a ver. Esto lo tendremos que igualar a 0. Para encontrar los puntos de inflexión necesitamos que la segunda derivada esté igualada a 0. Pero vamos a uniformizar los radicales, que a final de cuentas están en términos del denominador. Entonces, para no complicarnos mucho, lo voy a poner así. Las fracciones las voy a dejar en el numerador, acompañando a la función exponencial. Entonces, la primera es esta. Por exponente negativo, por eso es que queda aquí en el numerador, en el denominador. Esta sería 2/3 de e a la x entre la raíz cúbica de x cuadrada. Y pues esta solamente nos quedaría como e a la x por la raíz cúbica de x. ¿Qué pasó? A ver. Ajá, este se sumó con este. Tienen los mismos y por eso 1/3 más 1/3, de ahí salió el 2/3. De nada. Y este nos queda raíz cúbica de x. Bueno, esto tiene que estar igualado a 0. Bien, entonces, hacemos lo mismo que hace rato. Buscamos el denominador común y el denominador común pues tendría que ser este x a la raíz cúbica de x quinta. Aquí esto nos va a quedar así. Ahí. Está al revés. Esto está al revés. E a la x. Si yo multiplico y divido entre x, de ahí me queda x a la quinta. Son leyes de exponentes. Si yo tengo x a la 2/3, que vendría siendo esta de aquí abajo, y lo multiplico por x, pues x solita es x a la 3/3. Y 2/3 más 3/3 por leyes de exponentes, de ahí salió el x, la raíz cúbica de x quinta para el segundo término. Y para el tercero tengo e a la x por la raíz cúbica de x sexta dividido entre la raíz cúbica de x quinta. Sucedió lo mismo, multiplico y divido por la raíz cúbica de x quinta porque aquí tengo un denominador 1 para uniformizar los
los valores del denominador, que me quede el denominador común. Y entonces tengo aquí el x cúbica multiplicado por la raíz cúbica de x quinta. Se suman los exponentes. 5 tercios más 1 tercio, de ahí me dio la raíz cúbica de x sexta. Y la raíz cúbica de x sexta resulta que es x cuadrada. Entonces, este término es x cuadrada. Y este se queda igual. Bueno. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Cómo? No comprendí muy bien. Ah, sí puede quedar dividiendo, pero mejor lo conservamos arriba precisamente para que abajo tuviésemos nada más un denominador común raíz quinta. Por regla del sándwich, de todos modos va a quedar en el denominador. Entonces aquí nada más por practicidad, para no complicarnos, aparte de con las raíces, para no complicarnos con lo demás, pues lo dejamos en el numerador. Y nada. Entonces, pues en el momento en el que me lo indiquen, le continuamos, le muevo para que le continuemos y ya podamos encontrar los puntos de inflexión que nos quedan, porque sí vamos a tener puntos de inflexión. ¿Qué pasó, Aldo? Ajá, sí, exactamente. Uh-huh. Ajá, exactamente. Entonces, aquí sí hay que tomar en cuenta que el criterio de la primera derivada nos indica cuando hay puntos de inflexión, si si no podemos encontrar la derivada igualada en un valor en específico, es decir, que la derivada no exista. Entonces ahí podemos ya encontrar la naturaleza directa de un punto de inflexión.
Y pues sí, también todo depende de la función que tengan. Por ejemplo, las funciones polinómicas son un poquito más simples de manipular y pues por lo tanto son más simples para derivar. Entonces, aquí podemos hacer uso de todos los criterios para encontrar todos los valores de inflexión. ¿Qué pasó, Aldo? Ujú. Sí, sí, exactamente. De nada. A ver, entonces. Pues esto tiene que estar igualado a cero y por lo tanto solo el denominador, al revés, solo el numerador es el que puede estar igualado a cero. Lo voy a poner en orden y observen que todos los términos de los numeradores tienen la función e a la x, entonces la puedo dejar factorizada como e a la x por x cuadrada más 2 tercios de x menos 2 novenos y esto es igual a cero. Ahora, de aquí, de este polinomio, pues pueden tomar en consideración intentar factorizarlo. En general, pues las factorizaciones de los polinomios de segundo grado no nos van a salir exactas. Entonces se puede utilizar la ecuación general de segundo grado. Que en este caso, utilizando la ecuación de segundo grado, obtenemos que x tiene valores de menos un tercio menos raíz de 3 sobre 3 y de menos un tercio más raíz de 3 sobre 3. Entonces, aquí encontramos, sí, exactamente ocupando la ecuación general de segundo grado. Entonces, aquí en estos valores encontramos puntos críticos, valores críticos donde hay inflexión de la función. Con esto pues ya encontramos todos los valores críticos de esta función, encontramos un mínimo, encontramos 3 valores donde hay puntos de inflexión, uno a partir del lugar donde no existe la derivada y otro a partir de la segunda derivada igualada a cero. Porque en la primera derivada nada más nos puede indicar los puntos de inflexión donde la derivada no existe. Entonces debemos encontrar los lugares donde los valores de inflexión o pueden ser estables o pueden ser que en la función no lo podamos encontrar directamente a partir de la primera derivada y entonces por eso debemos recurrir a la segunda para analizar lo que es la cuestión de la concavidad. Sí, agotar todos los escenarios posibles. De nada. Bueno, pues nada más para terminar este ejemplo, indíquenme cuando hayan terminado para pasarnos a GeoGebra. Sí.
Bueno, a ver, vamos a pasarnos a GeoGebra. Entonces, bueno, ahí tengo GeoGebra. Y aquí entonces podemos ubicar nuestra función, la función que estamos trabajando, que es g de x igual a e a la x por la raíz cúbica de x. En este caso, pues la voy a poner en su forma de exponente porque en GeoGebra solamente hay raíz cuadrada. Bueno, aquí tenemos la función. A ver, el primer valor crítico que encontramos fue x igual a 0. Entonces voy a poner un punto P1 que tiene x igual a 0 y a g evaluada en 0, que es precisamente el origen. Observen que aquí este valor lo encontramos como valor de inflexión, lo cual con la forma de esta curva, de esta gráfica, nos damos cuenta que efectivamente es cierto, debido a que la función decrece y después comienza a crecer y este valor crítico se encuentra justamente en el intervalo de crecimiento, entonces efectivamente debe ser un valor de inflexión. Observen la forma ahí un tanto curiosa que les había comentado. Es como si en este lugar la curva fuese vertical. En realidad no lo es. Más bien la recta tangente en este punto es vertical. No hay pendiente. O bueno, dirían que es una pendiente infinita, aunque en realidad no hay pendiente como tal de la recta tangente. Y entonces no hay derivada en este valor. Voy a poner el punto 2 que encontramos como valor estable. Nos había dado ¿qué? Menos un tercio, ¿no? A ver, menos un tercio. Y la función evaluada en menos un tercio. Ahí lo tenemos. Y observen cómo efectivamente habíamos encontrado que se trata de un mínimo. Entonces, en este caso ya pudimos verificar, corroborar geométricamente que los dos valores que habíamos encontrado primero con la primera derivada, el lugar donde no existe y el lugar donde tenemos un punto estable, un valor estable. Entonces, ese es un mínimo. Y los siguientes puntos, que serían el 3, que nos dio menos un tercio más raíz de 3 sobre 3. Que vendría siendo este. Este lugar sería el segundo punto de inflexión que encontramos. Y el tercer punto de inflexión, no es cierto, el tercer punto de inflexión fue este. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos aquí los 4 valores críticos de esta función. Voy a poner aquí un deslizador. Que nada más recorra de menos 2 a 1. No necesitamos más. Y voy a poner aquí una recta. Voy a poner un punto. Primero, antes de poner la recta tangente, voy a poner un punto móvil. Que le vamos a llamar Q. Q es igual a K, G de K. Entonces este se encuentra en 1. Aquí pueden ver a Q que va bajando. Y lo voy a poner en color azul para que se distinga. Y una recta tangente.
Ahí lo tenemos. Bien. Recuerden que geométricamente un punto de inflexión es el lugar donde la recta tangente pasa de estar por encima a estar por debajo de la función. Entonces, aquí conforme nos vamos acercando hacia el primer punto estable, observen cómo justo en este punto, en P4, ahí antes de Q, la recta tangente está por arriba. Después está por debajo de la función. Y a partir de aquí va a estar completamente por debajo. Observen que aquí pues es efectivamente un punto estable porque en este caso tendríamos pendiente 0. Seguimos avanzando, comienza a crecer la función. Al llegar a 0, lo voy a ajustar directamente a 0, pues ahí ya no aparece la recta tangente, precisamente porque es el lugar donde la derivada no existe, pero que ya sabemos, ahí hay un punto de inflexión. Y sabemos que es punto de inflexión por esto. Observen cómo aquí, antes del punto P1, la recta tangente está por debajo de la curva. Después de P1, la recta tangente está por arriba. Entonces, ese lugar P1 donde no existe la derivada es un punto de inflexión, como ya lo habíamos visto. Y en el último punto, en P3, tenemos otra vez el fenómeno donde antes de Q la recta tangente está por arriba de la función, de la gráfica de la función, y después de Q la recta tangente está por debajo. Y se sigue así por debajo de la curva en el resto del dominio. Entonces, geométricamente ya corroboramos el análisis que hicimos de la variación de esta función. Encontramos que tiene un valor extremo, que es un mínimo y que además es estable porque ahí la derivada se anula. Y encontramos 3 valores que son de inflexión. 2, donde la segunda derivada se anula, y 1, donde la derivada no existe. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Cómo? No escuché bien. Solo uno. P1, el punto P1 en x igual a 0. No es nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno. Me voy a regresar entonces a la pizarra. Entonces, vamos a ver rápidamente una última función, que es esta. A esta función solamente la vamos a caracterizar a partir de sus valores extremos. No vamos a tomar en cuenta los valores de inflexión, solamente los extremos.
Porque aquí vamos a darnos cuenta que en el lugar donde no existe la derivada va a haber un valor extremo, además de que esta función no tiene valores de inflexión. Para que veamos el caso en el cual donde no existe la derivada puede haber un extremo o puede haber un valor de inflexión, como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Ya vimos que la derivada no existe en un valor de inflexión, en el ejemplo pasado, y aquí vamos a ver cuando no existe en un valor extremo. Entonces va a ser esta nuestra última función para que comencemos a ver como tal los valores de problemas de optimización. De nada. Entonces, vamos a tomar en cuenta esta función y aquí podemos observar una cuestión importante, el dominio. El dominio de una función como esta pues, tiene una restricción. Para que esta función exista, pues x más 4 tiene que ser mayor a 0 y en consecuencia x tendría que ser mayor o igual, porque no está en el denominador. X tendría que ser mayor o igual a menos 4. Entonces, el dominio de la función va a ser el intervalo de menos 4 en adelante. X tendría que ser mayor o igual a menos 4. Bueno, entonces, ahí ya tenemos esta situación. Ahora, calculemos la derivada. Es un producto de funciones. Entonces, la primera por la derivada de la segunda, exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos, por la derivada del interior del radical, que sería 1, más la segunda por la derivada de la primera. Bueno, ahí la tenemos. Entonces, vamos a simplificar rápidamente esta derivada, a dejarla con el denominador uniforme. Entonces, denominador común pues sería 2 por raíz cuadrada de x más 4. Entonces multiplico y divido esta por el denominador común. Y entonces tenemos denominador común 2 por raíz de x más 4. Aquí tengo x y entonces el producto de este por este me devolvería más 2 por x más 4. Bien, entonces aquí tenemos, simplificando, nos quedaría como 3x más 8. Porque multiplico 2 por x, 2x más x, ahí tenemos el 3x. Y 2 por 4, 8. Y esto dividido entre la raíz, entre 2 veces la raíz de x más 4. Bueno. Pues ya tenemos ahí la derivada. Esa es la derivada de nuestra función g. En cuanto terminen de anotar, me avisan para moverle.
Vale. A ver, entonces... Aquí vamos a analizar directamente por el criterio de la primera derivada. ¿En qué momentos esta derivada es mayor a 0? Bueno. 2 es un número positivo, entonces siempre va a ser mayor a 0. Y aquí la raíz, por el signo que aparece siempre antes de la raíz, que en realidad estaría apareciendo antes del 2, pues resulta que también es un número positivo. Entonces, en el denominador tenemos solamente números positivos. En el numerador, 3x más 8 es la que nos va a decir en qué momentos la función crece y en qué momentos decrece. Entonces, despejo. Y encontramos que cuando x es mayor a menos 8 tercios, es el intervalo de crecimiento. Entonces, nuestra función crece desde menos 8 tercios en adelante. Aquí vamos a preguntarnos. Recuerden que el dominio es a partir de menos 4. Para esta función está definida, su dominio está definida a partir de menos 4. Ajá, el intervalo de crecimiento, exacto. Entonces, aquí directamente pinto menos 4 y digamos que menos 8 tercios se encuentra por acá. Menos 8 tercios es más cercano a 0 porque menos 4 es menos 12 tercios. Entonces, aquí está. El crecimiento entonces lo vemos de este lado. Bien, el decrecimiento se encuentra por acá. Aquí en color cian decrece y acá en color amarillo crece. Entonces, aquí tenemos que menos 8 tercios es un mínimo. Bueno. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que hay un valor dentro de la derivada donde no existe. Un valor que cuando yo lo tomo y lo introduzco dentro de la derivada, pues resulta que ahí no se puede derivar. En ese valor la función no es derivable, que es precisamente en x igual a menos 4. Entonces, en x igual a menos 4, la derivada no existe. Significa que tenemos un valor crítico. ¿Cómo sabemos que ese valor crítico va a ser un máximo? Pues directamente aquí nos lo dice. En el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Cuando nosotros encontramos que a los lados de un valor donde la derivada no existe, hay crecimiento y decrecimiento,
pues quiere decir que eso es un valor extremo y entonces no va a ser un valor de inflexión. Ahora, aquí pueden decirme, pero de un lado decrece y del otro no existe la función. Entonces eso quiere decir que se trata de un extremo, debido a que de un lado voy decreciendo y del otro pues no hay ninguna función, no hay lugar donde yo pueda cambiar de posición la recta tangente. Solamente sé que la función existe ahí y entonces, conforme vamos avanzando, va a existir el decrecimiento de la función. Por lo tanto, debido a que de un lado la función no existe y del otro decrece, quiere decir que aquí hay un máximo. Si tuviésemos el caso contrario, que la función no existe y la función de un lado no existe y del otro crece, significa que habría un mínimo. Y si tenemos que el valor se encuentra en intervalos de en el interior de un intervalo de crecimiento o de decrecimiento, pues significa que tenemos un punto de inflexión. ¿Qué pasó? Por esto. La derivada es esta. Y el único valor en el cual este denominador se vuelve cero, pues es menos 4. No hay nada. A ver, esta forma de ver los máximos o mínimos a partir de los lugares donde la derivada no existe, ¿sí quedó clara? ¿Sí tiene algún comentario al respecto? Ah, hay que recordar nada más una cuestión. En la función original, en la función que estamos trabajando, ay, que ya la perdí. Ah, acá está. Aquí sí existe, porque x es mayor o igual a menos 4. En la derivada no, pero la gráfica de la función que nos interesa es de la función original. Entonces la función haría esto. Aquí tendría menos 4 o aquí tendría menos 8 tercios. Y la función hace esto. Parte de menos 4, llega a 8 tercios en el mínimo y después empieza a crecer. Justamente aquí la función se vería el inicio y el fin de la función. Nada más se tomaría en cuenta que parte desde este punto y después se sigue por el resto del dominio. Lo veríamos más o menos así. Este sí lo voy a poner en un planito coordenado bien hecho. Ay. Ajá, sí, no. Ajá, sí, el punto donde empieza la función, algo así. Se prolongaría por acá arriba, en el crecimiento. Por aquí se prolongaría, aquí nada más le pongo una como línea punteada de que sigue infinitamente y pues en realidad iniciaría por aquí la función. Ay, pero no era ese. Aquí es donde iniciaría la función, justo en ese valor. Vale, no hay nada. ¿Algo más que deseen comentar?
Bueno. Ahora, nada más les voy a dar la segunda derivada de esta función. Nada más indíquenme si ya les puedo borrar. A ver. Vale. De nada. De nada. A ver. La segunda derivada de esta función es esta. Entre... A ver, nada más lo voy a reducir un poquito. 6x más 24 menos 3x menos 8 entre, pues esta la voy a poner así. Ah, bueno, sí. La función g. Entonces aquí tendríamos 3x menos 16 entre la raíz de x más 4 sobre 3. Sí, ahí está, esa es la segunda derivada. Entonces, este sí tiene punto de inflexión, ¿y por qué no me dio? Ah, pero este es positivo. Este es igual a 0. Menos 16 tercios. No, sí es cierto. Sí es cierto, no tiene punto de inflexión. ¿Por qué no tiene punto de inflexión? Exacto, aquí no. Ajá, exacto, aquí no existe la función. Recuerden que el dominio de la función es menos 4 en adelante. X vale de menos 4 en adelante y el valor de X que tenemos aquí es de menos 16 tercios. Y menos 16 tercios es algo así como menos 5.3333.
Ese es el valor de menos 16 tercios y ese valor ya no se encuentra en el dominio de nuestra función. Entonces, aquí nada más tenemos dos valores estables. El valor donde la derivada no existe, pues no puede ser otro más que un máximo y el valor mínimo. ¿Qué pasó? Ajá, sí, ya la tenía calculada, porque estaba bastante larga para calcularla aquí. No nada. Bueno. Pues entonces, ¿hasta aquí tienen algún comentario respecto a los valores críticos? Porque el valor que anula la segunda derivada no pertenece al dominio de la función. Ni nada. Bueno. Pues entonces, a continuación, pues vamos a revisar ya lo último de nuestro curso de cálculo para comenzar con la parte de geometría analítica el próximo miércoles, que van a ser problemas de optimización. En este caso vamos a optimizar lo que vendrían siendo alguna función en particular de un problema en específico que nos den y que debemos encontrar precisamente los valores que hacen máximo o hacen mínimo alguna situación que nos establezcan en particular. Ahora, nada más aquí una cuestión importante. ¿Se acuerdan que habíamos visto el planteamiento de funciones, modelado de funciones, problemas de modelado? Bueno, esa situación de los problemas de modelado la vamos a recuperar aquí, porque vamos a tener dos funciones, una que va a ser la restricción y otra que va a ser el objetivo, de tal forma que entre ambas vamos a poder establecer la función que debemos maximizar o minimizar. Entonces, díganme si ya les puedo borrar esto. Entonces, esta última parte de la variación de funciones la conocemos como la optimización. ¿Qué pasó, Aldo? Sí, de esos son. Todavía no las he podido terminar. Yo espero que ahora sí, antes de nuestro examen, sí las pueda terminar. De hecho, yo espero ya subir hoy una, para que ya quede precisamente eso de los puntos de inflexión. Y a más tardar ya el mañana o el miércoles ya pueda subir la última lectura. De nada. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta
lo que es la función objetivo. Esta función es la que vamos a maximizar o a minimizar. Es la que nos va a decir el costo máximo, el volumen mínimo, el área máxima, la longitud mínima, etc. Un ejemplo. Supongan que yo quiero calcular la distancia mínima entre esta parábola y esta recta. La distancia máxima no tendría sentido por el hecho de que ambos lugares geométricos se prolongan hacia ambos lados de manera infinita, pero la distancia mínima sí podemos calcularla, porque esa distancia mínima está optimizada. Estamos haciendo que esa distancia sea la más pequeña posible entre estos dos lugares geométricos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que la distancia entre estas dos es la función objetivo porque es la que quiero minimizar. Cuando en los problemas nos digan obtenga tal cosa, tal que tal característica sea máxima, esa es la función objetivo. Obtenga esto tal que esta otra situación sea mínima. Esa es la función objetivo. Lo que nos indica que debemos maximizar o minimizar es lo que le llamamos la función objetivo. Ahora, como les comento, necesitamos indicar aquí en el caso de la distancia entre qué lugares, porque si me dicen maximiza la distancia, bueno, sí, ¿entre qué? O minimiza la distancia, ¿entre qué? Entonces entran lo que son las funciones restricción. Esas funciones restricción, que en este caso pues, serían las dos curvas entre las cuales queremos medir la distancia, son las que van a ser, las que van a acotar la característica de la optimización de la función. Entonces, aquí siempre debemos tomar en cuenta dos situaciones. La función objetivo, que es lo que queremos maximizar y lo que queremos minimizar, y la función restricción, que es lo que va a acotar a la función objetivo para que podamos obtener el máximo y el mínimo. Este tipo de situaciones también se llaman máximos y mínimos condicionados, que podemos tener un máximo o un mínimo dada una o un conjunto de restricciones. Entonces, es importante que estos problemas tomemos en cuenta que siempre existe un objetivo, lo que queremos maximizar y minimizar, y siempre nos van a dar un conjunto de restricciones para poder precisamente delimitar esa situación de dónde queremos encontrar el máximo y el mínimo. Bueno, entonces, les voy a pasar una presentación donde ahí están ya los textos de los problemas. Son 3 problemas los que tengo planeado realizar. Tal vez nos dé tiempo de hacer uno y plantear el otro, pero eso lo podemos terminar este miércoles. Entonces, indíquenme si me puedo pasar a la presentación. A ver, pues ahí está. Ahí tengo los 2 primeros problemas. Entonces, comenzaremos con el del cilindro circular recto. Aquí nos dice que se encuentra inscrito en un cono circular recto de 10 centímetros de radio y 20 centímetros de alto. Encuentra las dimensiones del cilindro para que su volumen sea máximo.
Entonces, aquí ya tenemos lo que es la función a maximizar. Nos dice, encuentra las dimensiones del cilindro para que su volumen sea máximo. Es decir, el volumen del cilindro es la función a optimizar, es nuestro objetivo. La restricción es que el cilindro está inscrito en un cono circular de 10 centímetros de radio y 20 centímetros de alto. A ver, me voy a pasar a la pizarra, porque también en cuestiones geométricas, ya cuando estamos tratando cuestiones geométricas, también lo recomendable es que tracemos un bosquejo de la situación del problema para que no nos vaya a fallar algo. Tengamos absolutamente todos los elementos contemplados. A ver, entonces. Ay, se me olvidó cambiar de escena. A ver. Entonces, a ver, nuevamente. Un cilindro circular recto se encuentra inscrito en un cono circular recto de 10 centímetros de radio y 20 centímetros de altura. Entonces, pues tracemos el bosquejo. Aquí tengo el cono. Y un cilindro circular recto está inscrito en el cono. Entonces, aquí tenemos nuestro cilindro. Yo creo que voy a borrar aquí unas partes para que se note que esta es la parte trasera del cono. Y nos dice que encuentra las dimensiones del cilindro para que su volumen sea máximo. Ah, pero antes, el cono circular recto tiene 10 centímetros de radio. Entonces, esto vale 10 y 20 centímetros de alto. Entonces, esto vale 20. Y ahora sí nos dicen, encuentra las dimensiones del cilindro para que su volumen sea máximo. Pues entonces planteamos el objetivo. El volumen del cilindro. Aquí al volumen del cilindro, su altura pues le voy a denotar H y su radio le voy a denotar R. Bien, entonces el volumen del cilindro, área de la base por la altura. Entonces, área de la base, pi por radio al cuadrado por la altura. Ese es el volumen que debemos maximizar. Ese va a ser nuestro objetivo. Maximizar el volumen. Ahora, ¿cuál es la restricción? Pues tiene que ver con el cono inscrito. Pero ¿cómo relacionamos las dimensiones del cono con el cilindro? ¿Alguna idea? Con el radio sí. Más que con el volumen, tendríamos que utilizar la altura. ¿Por qué? Porque dependiendo de la altura que tenga el cilindro, pues su limitante va a ser el cono directamente. Entonces, lo podemos ver desde el punto de vista geométrico. Aquí en esencia el cono es la restricción. Visto de perfil, el cono pues, se vería como un triángulo.
y el cilindro se vería como un rectángulo. Ahora, entre estos dos hay una situación de congruencia entre los triángulos, de semejanza, no congruencia, de semejanza entre los triángulos. Porque este triangulito en color verde va a ser semejante a este triangulito en color lila. Y eso se debe a que ambos son rectos. Entonces, el triángulo en color verde es el mismo triángulo que el color lila, pero en pequeño. Simplemente se ha reducido. Entonces podemos sacar una razón a partir de las proporciones. Que si este triángulo grande, que tiene una altura de 20 y tiene aquí una base de 10, que es lo que mide el radio de este cono, entonces podemos tomar 20 entre 10. Esta razón tiene que ser proporcional, tendría que ser la misma, de hecho, a la altura que hay aquí de este triangulito dividido entre esta longitud, que es el radio del cono del cilindro. Entonces, por semejanza de triángulos podemos hacer esta relación. Ahora, ¿qué altura tiene el triangulito verde? Ajá, exactamente. 20 menos la altura del cilindro, 20 menos h. Ahí lo tenemos. Entonces, esta vendría siendo la restricción. En esencia sería el cono completo, porque nos está restringiendo el volumen que puede alcanzar el cilindro. Pero para poder relacionar bien las dos variables R y H, pues necesitamos calcular aquí directamente esta razón a partir de la semejanza de triángulos, ¿sí? Entonces, aquí por semejanza de triángulos pudimos calcular de manera analítica, o sacar, mejor dicho, de manera analítica, lo que es la restricción de este volumen, la función que me va a restringir el volumen máximo. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí, que a partir de la semejanza de triángulos es que podemos obtener la restricción que me va a optimizar el volumen. Indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. A ver, entonces, por aquí en que se quede. Tenemos entonces que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Y tenemos acá que la restricción entonces sería 2 igual a 20 menos h entre r. Ahora, para darle mejor forma a esta restricción, (2r) es igual a 20 menos h. Multiplico ambos lados de esta igualdad por r
y al despejar h me queda 20 menos 2r. Ahora, cuestiones rápidas. ¿Qué valores debemos esperar encontrar? Estamos hablando de valores que nos maximicen el volumen. Eso quiere decir que si me devuelve un 0, por ejemplo, que el radio y la altura valgan 0, pues eso no es posible porque no tendría volumen y pues no tendría cilindro. Entonces, aquí excluimos ese valor 0 porque ese volumen no tendría sentido. Si me devuelve valores de radio o de altura negativos, pues también los excluimos porque no tendrían sentido y entonces pues no tendríamos como tal una figura geométrica. Entonces es importante que también consideren antes de realizar algún planteamiento en particular qué tipo de valores les tiene que devolver el problema. Un problema de estos geométrico que involucra volumen, que involucre distancia, que involucre área, pues les tiene que dar valores mayores a 0. Un problema que les involucre, no sé, por ejemplo, temperatura, bueno, pues ahí sí les podría devolver valores positivos, valores negativos o valor 0. Entonces, dependiendo de la naturaleza de su problema, también tomen en cuenta qué valores les va a devolver o qué valores les debe devolver. Bueno, ahora, para tener una función de una sola variable, pues la altura, que la despejé por ser la más fácil de despejar, R también es fácil de despejar, quedaría en medios, pero es más fácil manejar enteros que manejar medios. La podemos sustituir en la función del volumen, y así el volumen es una función de R de esta forma. Y en consecuencia, pues podemos simplificarla un poco más y nos quedaría 20 pi por r cuadrada menos 2pi por r cúbica. Bien, ya tenemos la función a optimizar. Dense cuenta que sigue siendo el volumen porque es a lo que queremos encontrarle sus máximos y mínimos. Entonces, derivemos. En este caso son funciones polinómicas, entonces el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Y aquí también, el exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. Bien. Ya tenemos lo que es la derivada. Y en consecuencia, aquí podemos igualar a 0 esta primera derivada para encontrar los valores estables. En el dado caso de que nos hubiese dado una derivada donde existan valores donde haya lugares donde la derivada no existe, pues entonces esos también los consideramos dentro del problema, como ya lo hemos visto, que también pueden ser valores críticos, extremos, máximo o mínimo. En este caso, pues no hay que preocuparnos por eso y pues nada más tenemos una ecuación polinómica. Ahora, aquí pueden factorizar R, porque observen que los dos valores tienen, los dos sumandos tienen R como factor común, entonces una de sus raíces de este polinomio es 0. Ese vendría siendo el mínimo porque el radio 0 es el volumen mínimo, que pues el volumen mínimo es 0. Este entonces no lo vamos a tomar en cuenta.
aunque físicamente podemos tener un volumen nulo, pues lo que queremos es maximizarlo, porque es lo que nos pide el problema, maximiza el volumen. Con R igual a 0 hacemos todo lo contrario, no lo maximizamos, lo minimizamos y pues obviamente ese es el mínimo volumen que podemos obtener. Del otro lado, tenemos que R es igual a 40pi entre 6pi al momento de despejar R de acá. Entonces nada más simplifico un poquito, pi se simplifica con pi. Y entonces R vendría siendo 20 tercios. Al simplificar 40 con 2, pues nos da 20. Al simplificar 6 con 2, nos da 3. Ya tenemos la magnitud del radio. Para que el volumen sea máximo, el radio del cilindro debe tener una magnitud de 20 tercios. Nada más que me lo indiquen, calculamos cuánto debe valer la altura. Porque estamos buscando los valores máximo y mínimo. Esta derivada no tiene puntos donde no exista y pues entonces solamente quedan valores estables para buscar máximos y mínimos. De nada. A ver, pues entonces recordemos que H pues es 20 menos 2R. La tenemos. Y entonces al sustituir R, nos queda H igual a 20 menos 2 por 20 sobre 3. 20 en tercios son 60 tercios menos 40 tercios. Y en consecuencia H debe tener una magnitud también de 20 tercios. Entonces, para que el volumen del cilindro que se encuentra inscrito en el cono sea máximo, su radio debe valer 20 tercios, centímetros, y la altura también debe valer 20 tercios de centímetros, que es algo así como, bueno, no es que sea algo así, más bien es 6.666666 centímetros. 6.66 centímetros. Son las magnitudes del cilindro, sus dimensiones para que su volumen sea máximo.